Buenas tardes para quienes nos acompañan en la tarde del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí en esta charla sobre aminoácidopatías a cargo de María Laura Londoño Castro. Ella es estudiante de medicina de 11º semestre de la Universidad de Caldas y también es miembro del semillero de investigación en pediatría de la Universidad de Caldas. Nuevamente les agradezco pues a todos por acompañarnos y también muchas gracias, María, por la charla del día de hoy. El público es todo y espero que disfruten la charla. Entonces, como Juan Felipe ya dijo, yo soy María Laura Londoño Castro, soy estudiante del 10º semestre de la Universidad de Cali. Y a cargo mío está pues el tema de aminoácidopatías. Entonces, primero pues vamos a hablar como en qué grupos se encuentran clasificadas las aminoácidopatías. Como ya hemos visto, los errores innatos del metabolismo los podemos clasificar en 3 grandes grupos de acuerdo pues al compromiso que presenten, que son el grupo 1, que es la intoxicación, el grupo 2, que es el compromiso de los procesos energéticos mitocondriales y citoplasmáticos, y el grupo 3, que es el compromiso de los organelos intracelulares. Las aminoácidopatías corresponden al grupo 1, que es el grupo de intoxicación, y ahorita vamos a entender por qué. ¿Qué son en sí las aminoácidopatías? Son causadas por el déficit de enzimas de la vía de degradación de los aminoácidos. Entonces, esto produce intoxicación porque estos compuestos que no se pueden degradar se acumulan y producen intoxicación, sobre todo a nivel neurológico. Pero vamos a ver que también pueden causar daño en diferentes sistemas, dependiendo pues del compuesto que se acumule. Pero básicamente casi todas estas patologías lo que tienen de característica es la intoxicación que se produce y el daño neurológico que causan estos productos que se acumulen. Entonces, en esta charla pues no vamos a abarcar todas las aminoácidopatías, sino estas que se encuentran o que ustedes están observando en la pantalla, que son la fenilcetonuria, las hiperfenilalaniniemias, que las vamos a ver juntas, la tirosinemia, la alcaptonuria, la homocistinuria y la enfermedad por orina en jarabe de arce. Entonces aquí les quería poner esto, que es muy importante, pues el concepto es muy básico. Simplemente es tener en cuenta que los aminoácidos, al degradarse, cuando se desaminan, este grupo amino como tal ingresa al ciclo de la urea, ¿sí? Y la urea es el producto de excreción del nitrógeno. Nosotros pues no vamos a hablar de los trastornos del ciclo de la urea, eso será en otra charla que corresponde pues a otro exponente. Y además de la desaminación, lo que pasa es que queda un esqueleto carbonado de alfa-cetoácido que usualmente ingresa al ciclo del ácido tricarboxílico o al ciclo de Krebs, ¿sí? Y se utiliza para sintetizar energía. Entonces esto es como lo que va a pasar en todas partes. Los productos que se van a acumular son alfa-cetoácidos de diferentes tipos que vamos a ver de acuerdo a la enzima afectada. Bueno, entonces vamos a empezar con la fenilcetonuria y otras hiperfenilalaniniemias. Entonces, ¿cómo se define la fenilcetonuria y las hiperfenilalaniniemias? Entonces, son un conjunto de condiciones caracterizadas por la elevación del aminoácido fenilalanina en sangre, definida por un valor de 2 miligramos por decilitro, y se define también con una relación de fenilalanina y tirosina persistente mayor a 3, utilizándose esta última relación para la confirmación diagnóstica de la patología. Esta patología es autosómica recesiva, por lo que el riesgo de recurrencia en otro embarazo de otra mujer, pues que quiera, pues de una mujer que quiera quedar embarazo nuevamente, sería del 25%. 98% de los casos se producen por defectos en la enzima fenilalanina hidroxilasa y solo el 1 al 2% de los casos se producen por defectos en el cofactor de la enzima, que es la tetrahidrobiopterina. Entonces, como vamos a ver,
Este es como el resumen de lo que pasa, ¿sí? Esta es la fisiopatología como tal. La fenilalanina es un aminoácido esencial, ¿sí? Y la tirosina es un aminoácido semiesencial que se sintetiza a partir de la fenilalanina. Para eso, como ya vimos, es necesaria esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué pasa en la fenilcetonuria? Que esta enzima está deficiente, pero también puede pasar que el cofactor, que es la tetrahidrobiopterina, que como vemos es un donante de electrones, también esté afectado, ya sea por afectación de la enzima que se encarga de reducir nuevamente esta tetrahidrobiopterina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como esta vía está inhibida por cualquiera de las dos afectaciones que ya hablamos, entonces va a haber un aumento de fenilalanina y va a utilizarse otra vía que utiliza otra enzima que sí estaría activa en estos pacientes, que sería la aminotransferasa, como vemos. Les voy a señalar aquí, como vemos aquí, la aminotransferasa, ¿sí? Entonces, la aminotransferasa convierte la fenilalanina en fenilpiruvato y este se descompone en otros dos, que es el fenilacetato y el fenillactato. Esos ácidos, alfa-cetoácidos que hablamos, ¿qué es lo que pasa? Que son bastante tóxicos y se encuentran elevados en estos pacientes y eso es lo que produce pues toda la toxicidad neuronal. Además de eso, vamos a ver que la tirosina pues no se va a poder sintetizar y eso va a repercutir en la síntesis de melanina, por eso estos pacientes tienen esta como característica como esta hipopigmentación. Además, pues, de otras proteínas, entonces van a tener alteraciones en el crecimiento y de neurotransmisores como la dopamina, por lo que estos pacientes también van a tener alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces, de acuerdo a los niveles que encontremos en sangre de fenilalanina, a la actividad enzimática podemos clasificar la fenilcetonuria, ¿sí? La fenilcetonuria puede ser clásica cuando encontramos niveles en sangre de fenilalanina de 20 miligramos decilitro con una tirosina menor a 2 miligramos decilitro y las fenilcetonas, pues que ya hablamos en orina. Aquí la actividad de la enzima va a ser inferior al 1% y la tolerancia a las ingestas de fenilalanina va a ser menor a 20 miligramos kilogramo de, entonces por eso es importante establecer la actividad enzimática, porque nos permite determinar cuánta cantidad de fenilalanina puede ingerir el paciente al día. También está la moderada, que la fenilalanina va a estar entre 6 y 19 miligramos por decilitro y vamos a tener una tirosina normal y la actividad de la enzima entre 3 a 50% y va a tolerar un poquito más de 20 a 25 miligramos por kilogramo día. La leve es con niveles entre 4 y 60 miligramos por decilitro y va a tolerar ingestas mayores de fenilalanina, 25 a 50 miligramos por kilogramo día. Ya la hiperfenilalaninemia leve como tal son niveles que ya son de 2 a 4 miligramos por decilitro con un nivel de tirosina normal y la actividad de la enzima puede estar por encima del 50%. Estos pacientes usualmente tienen hiperfenilalanemias transitorias que se pueden normalizar los niveles a los 6 meses de vida, pero se recomienda siempre hacer una dieta que ya vamos a explicar cómo sería la dieta ideal, con supervisión de esos niveles. Bueno, entonces, ¿cómo sería el cuadro clínico de estos pacientes? Estos pacientes suelen tener un retraso en el desarrollo psicomotor y habilidades mentales y sociales, por lo que ya explicamos de la toxicidad. Y por esta misma razón pueden tener crisis convulsivas tónico-clónicas. Además, van a tener hiperactividad, episodios de agresividad y conductas del espectro autista, por lo que vemos que hay varios neurotransmisores que se afectan. Y pueden tener eczema, ojos azules y cabello claro, pues además de que se afecta la síntesis de melanina y esto va a tener hipopigmentación, también va a ser por la secreción de ácido fenilacético. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo ideal es hacer una espectrometría de masas en tándem durante el tamiz neonatal ampliado, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace? Se realiza
Una gota de sangre se deposita en papel filtro y se obtienen simultáneamente el perfil de 11 aminoácidos, incluida la fenilalanina, y 33 acilcarnitinas, pues para este tamiz es para los errores innatos del metabolismo en general. O ya, digamos que en nuestro país no está disponible esto, eh, en otro país que no esté disponible, entonces se puede utilizar el diagnóstico bioquímico como tal, ¿sí? Que se realiza al encontrar concentraciones séricas de fenilalanina por encima de 2 miligramos de decilitro, de 120 micromoles por litro, y una relación alterada fenilalanina-tirosina, pues que ya vimos que sea mayor de 3, y niveles normales del cofactor tetrahidrobiopterina. ¿Cierto? También son de utilidad los metabolitos excretados en la orina, como son el ácido fenilpiroico y el hidroxifenilacético. Siempre es muy importante que el diagnóstico, por eso es ideal hacer el también neonatal, porque es muy importante que el diagnóstico se realice antes de los 2 años y que se pueda de alguna forma prevenir el daño neuronal que pueden causar estas sustancias mm, y en el desarrollo, sobre todo psicomotor del niño y en el crecimiento y prevenir pues el retraso mental como tal. Y ya el diagnóstico molecular se realiza mediante la secuenciación completa pues del gen de la fenilalanina hidroxilasa. Bueno, en cuanto al tratamiento, casi que este es el tratamiento para todas las enfermedades que vamos a ver ahora y consiste en una restricción dietaria del aminoácido que está generando el problema como tal. En este caso, lo ideal sería una fórmula libre de fenilalanina y suplementar con minerales, ácidos grasos esenciales y tirosina en los casos pues en los que el paciente lo requiere. El seguimiento debe ser clínico y involucra múltiples especialidades, tanto pediatría, neurología, psicología y nutricional y bioquímico, y debe durar durante toda la vida. Otra opción es la sapropterina, que es una forma sintética de la tetrahidrobiopterina ha sido utilizada en conjunto con los cambios de la dieta para el tratamiento como tal de la enfermedad. Entonces, como podemos ver en esta tablita, nos dicen generalmente cuáles son los alimentos prohibidos, los que son proteína de origen animal, como vienen siendo las carnes, los pescados, los mariscos, huevos, la leche y sus derivados. Y también algunos deben estar controlados, pues porque tienen algunas trazas de este aminoácido, como son cereales, papas, verduras, frutas. Y los permitidos, pues vienen siendo el azúcar, el aceite, las margarinas vegetales, los jugos de fruta en polvo, la maicena, los alimentos aproteicos y condimentos. Básicamente, ¿qué es lo que se busca? Una dieta baja en proteínas. Es lo que queremos en estos pacientes. Entonces, otra cosa, otro punto muy importante a tener en cuenta en el seguimiento de estos pacientes a lo largo de la vida es el momento del embarazo, ¿sí? Porque generalmente una materna que tiene fenilcetonuria, tiene niveles elevados de fenilalanina, va a haber consecuencias para el desarrollo prenatal de su bebé porque la fenilalanina tiene efectos teratogénicos. Entonces, es ideal que las mujeres que tengan fenilcetonuria, estas tengan, si tienen un deseo pues de paridad, niveles de fenilalanina menores a 350 micromoles por litro. Y una vez esté embarazada hay que mantener estos niveles de 120 a 360 micromoles por litro con una restricción dietaria controlada. ¿Por qué? Entonces, ¿qué problemas nos puede producir esta hiperfenilalaninemia durante el embarazo? Nos puede producir trastornos del desarrollo intelectual en un porcentaje mayor al 90%. Microcefalia entre el 5 y el 18% y cardiopatías congénitas en un 12% de los casos. Entonces, es muy importante, pues nosotros sospechar también que hay un síndrome fetal de hiperfenilalanemia en una materna en madres que de pronto o ya tengan la fenilcetonuria diagnosticada, o sea, madres que, como vemos, no siempre la actividad de la enzima es cero. Hay ocasiones en que puede haber cierta actividad de la enzima, entonces pueden ser madres que no fueron diagnosticadas,
pero que tienen cierta discapacidad intelectual o que tienen una inteligencia límite sin diagnóstico, o aquellas que a pesar de no tener una discapacidad intelectual, tengan o hayan tenido abortos a repetición, hijos previos con microcefalia desde el nacimiento, con o sin discapacidad intelectual, cardiopatías y malformaciones renales. Bueno, ya otras consideraciones importantes en cuanto pues a la etapa de la niñez en estos pacientes. Los niños con fenilcetonuria pues deben ser vacunados según el PAI, pero antes de la vacunación lo ideal es que la fenilalanina esté en valores menores a 3 miligramos por decilitro. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que deben evitar jarabes endulzados con aspartamo por ser este precursor, pues como tal de la fenilalanina. Generalmente casi todos los alimentos que debemos traen la etiqueta, ¿cierto? De evitar en fenilcetonúricos. Entonces es muy importante como decirle a la mamá que esté atenta a ese tipo de cosas y también leer pues si los jarabes contienen aspartamo. Cualquier infección constituye un estado hipercatabólico, entonces siempre que el paciente tenga una infección es importante que se le modifique la dieta y que vaya al pediatra para que haga un seguimiento estricto. Lo mismo en el caso de que el paciente requiera hacer una cirugía, ¿sí? Si el paciente si se va a suspender el ayuno, entonces lo ideal es, como este también es un estado catabólico, tener en cuenta y consultar antes al pediatra. Entonces de 4 a 6 horas se realimentará con fórmula especial. Si el ayuno es de más de 6 horas, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a mantener cero glucosado al 10% y si es mayor a 8 horas se deben agregar lípidos. Y la realimentación siempre debe ser pues con fórmula especial. Fórmula especial quiere decir pues que no tenga fenilalanina. Esas son otras consideraciones importantes en estos pacientes. Bueno, hasta aquí alguien tiene preguntas o dudas y vamos a seguir con la otra enfermedad. Bueno, entonces, em, como tal, la tirosinemia, que es también es un grupo de trastornos congénitos del metabolismo, caracterizados por la acumulación de tirosina y sus metabolitos en sangre y líquidos orgánicos, originados por el déficit de algunas enzimas. Es importante tener en cuenta que a diferencia de la fenilalanina, como les decía ahora, la tirosina es un aminoácido semiesencial que también, pues como les expliqué ahora, es indispensable para la síntesis de catecolaminas, hormonas tiroideas y la melanogénesis. La hipertirosinemia no solo pues tiene que ser por un error innato del metabolismo, sino que también puede ser por una falla hepática, por deficiencia de vitamina C o por hipertiroidismo. Entonces vamos a tener diferentes tipos de acuerdo a la enzima que se afecta en la vía pues del catabolismo como tal de la tirosina. Hay un tipo que es el tipo 1, A y B, que cambia la enzima, pero que la clínica es casi la misma, y hay una afectación sobre todo hepatorrenal. ¿Sí? Entonces, en la tipo 1A va a ser por deficiencia de la enzima fumarila cetoacetasa hidroxilasa, y en la tipo B va a ser por la deficiencia de la enzima maleil acetoacetato isomerasa. La tipo 2 ya tiene una clínica diferente, no se preocupen que eso vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. También se denomina oculocutánea o síndrome de Crignen-Hanhart y es por la deficiencia de la tirosina aminotransferasa citosólica. La tipo 3 es ya por la deficiencia de la enzima 4, hidroxifenilpiruvato dioxigenasa, y pues esa también tiene una clínica totalmente diferente. Entonces, como podemos ver, esta es la vía pues por la que se cataboliza como tal la tirosina. Entonces vemos que la tipo 2 se da por la afectación de la síntesis de el ácido 4 hidroxifenilpirúvico, ¿sí? Porque hay una deficiencia de la tirosina aminotransferasa.
La tipo 3 es, como vemos, una afectación de la síntesis del ácido homogenístico porque hay una deficiencia de la enzima 4-hidroxifenilgluico dioxigenasa. A pesar pues de que la alcaptonuria como tal no genera pues la hipertirosinemia, pues también la vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Porque está dentro de esta vía catabólica. En la alcaptonuria, la enzima afectada es la oxidasa del ácido homogenístico y afecta la síntesis del ácido maleil acetoacético. Y ya vemos que la tipo 1A y tipo 1B afectan las últimas dos enzimas para que se forme por último el ácido fumárico y ácido acético que van a ingresar al ciclo de Krebs. Es importante estos dos productos, tanto el ácido maleil acetoacético y fumaril acetoacético, porque van a formar succinilacetona y esta puede inhibir la síntesis como tal del porfirinógeno y del grupo hemo, generando pues un cuadro similar a la porfiria. Entonces, este es un artículo que me pareció muy interesante, donde nos decían, de acuerdo a la enzima, cómo se denominaba el defecto pues de los que hemos hablado y las manifestaciones clínicas, ¿sí? Se los dejo ahí, pero entonces vamos a verlas una por una. Entonces, de acuerdo al tipo 1, la, lo que va a pasar es que va a haber una acumulación de los metabolitos que ya mencionamos y esto es lo que van a producir sobre todo es daño hepático y renal, que es lo que caracteriza, perdón, a esta tirosinemia, ¿sí? También pues hay daño neurológico, pero ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? Que estas sustancias tienen un efecto alquilante y causan una degeneración neoplásica del hígado, o sea que a la larga puede producir cáncer hepático. Entonces, esto es como pues la manifestación clínica más alarmante en estos pacientes. Además, como les mostraba, estas sustancias se transforman en succinilacetona y ácido succinilacetoacético, que son inhibidores importantes de la enzima ácido delta-aminoleucínico deshidratasa. Y este ácido delta-aminoleucínico es neurotóxico y esta es la razón por la que se manifiestan también o hay manifestaciones neurológicas en esta enfermedad, ¿sí? Es por la producción de este metabolito como tal. Y su herencia pues es autosómica recesiva también. Bueno, entonces hay dos tipos de presentación. Se puede presentar de forma aguda o se puede presentar de forma crónica. La forma aguda se presenta sobre todo es con una insuficiencia hepática que aparece en las primeras semanas de vida, entonces el paciente va a estar irritable, letárgico y posteriormente va a tener vómitos y diarrea. Además, pues va a tener ictericia, hepatosplenomegalia, signos de falla hepática, como van a ser hipoglicemia, además ascites y signos de coagulopatía, y es en esta etapa donde aparece el característico olor a repollo. Entonces, esta sobre todo se caracteriza por una insuficiencia hepática. Mientras que en la presentación crónica, la insuficiencia hepática es crónica y va más hacia la degeneración neoplásica, ¿sí? O sea, hacia la formación de cáncer como tal, y además se asocia con manifestaciones renales, como raquitismo hipofosfatémico, aminoacidura y poliuria, que es lo que conocemos como síndrome de Tony de Fanconi, del que vamos a hablar pues más en detalle, un poquito más en detalle a continuación. También en esta presentación ya son frecuentes las polineuropatías agudas con dolor abdominal severo que pueden simular el cuadro de una apendicitis o se pueden ver trastornos de conducta también como automutilaciones. Que por ejemplo también se ven en el síndrome de Leigh-Nier. Entonces, ¿qué es el síndrome de Fanconi? Es síndrome porque recordemos que tiene múltiples etiologías, ¿cierto? Aquí estamos hablando solo pues en el caso de la tirosinemia. Entonces, el síndrome de Fanconi es una disfunción generalizada, perdón, del túbulo proximal renal y se caracteriza por hipofosfatemia debido a que hay
fosfaturia, glucosuria renal sin hiperglucemias, porque sabemos que hay un umbral, ¿cierto?, para que se excrete la glucosa en orina, solo que la glucosuria es por otra razón que vamos a hablar más a continuación, la aminoaciduria y la proteinuria tubular de bajo peso molecular. También puede existir acidosis metabólica hiperclorémica leve, hipovolemia con poliuria, polidipsia e hipocalemia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La acumulación de sustancias tóxicas, en este caso como el ácido maleico, en las células tubulares renales va a afectar sobre todo la función de la mitocondria. Sabemos que cuando se altera la función de la mitocondria, alteramos el metabolismo intracelular y la producción de energía. Entonces va a haber una reducción de la producción de energía que es necesaria para que se dé, como todos sabemos, la reabsorción y el transporte de solutos en la célula tubular renal. Entonces eso va a generar todo el reflujo de todas estas sustancias que ya mencionamos aquí, aminoácidos, glucosa y fosfatos hacia la orina. Pero también esa energía celular es requerida para mantener el contacto entre las células y preservar el epitelio tubular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber además de esa alteración en el transporte, un aumento de la permeabilidad y eso hace pues que se pierdan todas estas sustancias. Entonces, el síndrome de Fanconi, que se presenta sobre todo en la tirosinemia como tal, se presenta en la infancia con retardo en el crecimiento, daño hepático, formación de cataratas, hipoglicemia relacionada con la hipertrofia de los islotes de Langerhans y retardo mental. La enfermedad hepática precede al desarrollo como tal del síndrome de Fanconi. Ya vemos que este se presenta sobre todo es en la parte crónica y los pacientes lo característico es que excretan grandes cantidades de succinilacetato. ¿Qué es lo primordial? Pues como tal en el síndrome de Fanconi, remover el metabolito agresor que esté causando pues todo el daño tubular, ¿cierto? Además, deben reponerse los electrolitos perdidos en la orina, por supuesto, y en el caso pues de la hipofosfatemia y el raquitismo y esto, es útil administrar fosfatos y vitamina D. Bueno, en cuanto al diagnóstico de esta entidad, pues puede ser bioquímico, como tal vamos a encontrar pruebas hepáticas alteradas, vamos a encontrar hipoglicemia, ya sabemos por qué, vamos pues por la afectación hepática, vamos a encontrar afectación renal, vamos a encontrar hipofosforemia, hiperfosfaturia, glucosuria, aminoaciduria, acidosis metabólica y los aminoácidos plasmáticos va a haber hipertirosinemia generalmente mayor a 300 micromoles por litro y puede haber hipermetionemia. Y ya sabemos lo de la succinilacetona en sangre y orina, que su presencia es patognomónica para el diagnóstico. En cuanto a la eco abdominal, pues podemos encontrar nódulos hepáticos o aumento del tamaño renal y nefrocalcinosis, pues que sabemos que son los órganos más afectados. Y el diagnóstico prenatal, pues que es lo ideal, ¿cierto? Es por medio de un estudio genético o succinilacetona en líquido amniótico. En cuanto al tratamiento, entonces, como les dije, o sea, desde el principio les dije, el tratamiento de estas entidades es sobre todo la restricción dietaria, pues en este caso la restricción de proteínas, ¿cierto? En este caso sería de la fenilalanina y de la tirosina, ¿sí? Porque recordemos que la fenilalanina es precursora de la tirosina. Entonces, siempre es necesario una etapa de soporte nutricional parenteral, a base de glucosa fundamentalmente, mientras que se administran por vía enteral fórmulas sin tirosina ni fenilalanina, también pudiendo restringirse la metionina. Recientemente se ha realizado la descripción, validación y aprobación del tratamiento para la tirosinemia de tipo 1 con este medicamento que se llama nitisinona, que es un potente inhibidor de la enzima 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa. Y pues un tratamiento secundario sería en los pacientes en los que tengan ya compromiso hepático, el trasplante hepático como tal. La de tipo 2
entonces, u óculo cutáneo. Entonces se va a caracterizar por opacidad corneal, úlceras corneales. El paciente va a tener dolor, fotofobia, lagrimeo, inflamación conjuntival, retraso mental grave y puede haber microcefalia. Va a haber hiperkeratosis, tanto palmar como plantar, y como decíamos, también pueden haber automutilaciones. En cuanto entonces al diagnóstico y el tratamiento, entonces el diagnóstico se basa pues en los síntomas clínicos y en los exámenes de laboratorio, especialmente pues valores de tirosinemia por encima de 1200 micromoles por litro y la excreción urinaria de ácidos fenólicos, p-hidroxifenilpirúvico y p-hidroxifeniláctico y p-hidroxifenilacético. El diagnóstico precoz ampliado realizado actualmente en muchos países permite la detección de las tirosinemias de tipo 2 en los primeros días de vida antes de que se presenten los signos y síntomas clínicos. Dado que pues, esta enzima solo se expresa en el hígado, no se justifica la realización de una biopsia hepática para demostrar la deficiencia enzimática, por lo que la confirmación diagnóstica se realizaría mediante estudio genético. Y el tratamiento sería el mismo, la restricción dietaria de la que ya hablamos. Y la de tipo 3, pues se han detectado pocos casos, pero sobre todo se manifiesta neurológicamente con retraso mental y ya no se presentan las otras alteraciones de las que hemos hablado. Se han descrito también anormalidades inmunológicas y trastornos autoinmunes en estos pacientes, y el diagnóstico se basa pues en las cifras elevadas de tirosina plasmática y la presencia en orina de ácidos para-hidroxifenilpirúvico, láctico y acético, y el tratamiento es el mismo, también la restricción dietaria. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? O vamos a seguir con la otra enfermedad, que es la alcaptonuria. ¿Sí? La alcaptonuria, como ya vimos, es un error congénito del metabolismo de los aminoácidos, también fenilalanina y trioxina, causado por la deficiencia de la enzima homogestinato dioxigenasa, ¿sí? Que determina la acumulación de ácido homogenístico en sangre y orina. Y esta acumulación pues lo que va a hacer es que le va a producir este color oscuro característico de la orina. Además va a haber ocronosis, que es la pigmentación del tejido conjuntivo, como podemos ver aquí, y también artrosis degenerativa, pues por la acumulación como tal del ácido homogenístico, ¿sí? Entonces ya vimos por lo que se produce. Y entonces, ¿cuál sería el diagnóstico y el tratamiento? El diagnóstico se basa en la sospecha clínica por la coloración de la orina en una fase precoz de la enfermedad, o bien por la sintomatología clínica, o sea, un paciente con artralgias y ocronosis, pues nos daría para pensar este diagnóstico, y bioquímicamente se diagnostica por determinación del ácido homogenístico en plasma y orina. La confirmación genético-molecular es indispensable y permite el consejo genético de la enfermedad. No hay una terapia efectiva para esta enfermedad, o sea que el tratamiento sigue siendo paliativo, lo mismo que todas, va a tener una dieta baja en proteínas, y en este caso pues va a ser necesaria la fisioterapia, las cirugías de reemplazo articulares y el control del dolor, que es como la principal característica de la alcaptonuria, la artrosis. Bueno, la siguiente enfermedad sería la homocistinuria. La homocistinuria es un error innato del metabolismo caracterizado por la acumulación de homocisteína a nivel del sistema nervioso central, vascular, esquelético y ocular. La homocisteína es un aminoácido azufrado no esencial presente en la intersección de rutas metabólicas que regulan los niveles de metionina, folato y fuentes de grupos metilo para numerosos sustratos. Se puede producir por mutaciones en al menos 5 genes distintos. La forma clásica es la de herencia autosómica recesiva y se produce por la deficiencia de la enzima cistationina beta sintasa. Constituye el error innato del metabolismo más frecuente de los aminoácidos sulfurados. Y su importancia radica en que
Como sabemos, es un factor de riesgo para alteraciones cardiovasculares, neurológicas, como son la aterosclerosis y la trombosis. Entonces, hay tres tipos, ¿sí? El tipo uno que es la clásica, que es la que se caracteriza por el déficit de la cistatonina beta sintasa. La tipo 2 que es por déficit de la enzima tetrahidrofolato reductasa. Y la tipo 3 que es por errores en el metabolismo de la vitamina B12 en el que este aminoácido está implicado. Entonces, como podemos ver aquí, la metionina de la dieta se transforma en homocisteína por la metionina sintasa, ¿sí? Que tiene como cofactor la vitamina B12. Por eso, un déficit de esta vitamina pues también nos puede producir esta patología como tal. Veamos que mutación en la enzima metionina sintasa también nos puede producir hiperhomocisteinemia. La homocisteinemia se une a la serina y forma la cistationina, y la cistationina beta sintasa permite, por medio de la piridoxina o la vitamina B6, la síntesis de cisteína, que vemos pues que es la forma clásica como tal cuando se afecta esta. Pero hay muchos factores que están asociados a la hiperhomocistinemia. Cisteinemia, como son la edad, el sexo, la menopausia, tabaquismo, inactividad física, gran cantidad de enfermedades, déficits nutricionales, pues porque ya vemos que son importantes cofactores en este proceso, y algunos fármacos que pues también inhiben este proceso. Entonces, ¿por qué la hiperhomocisteinemia pues va a producir arteriosclerosis, ¿cierto? Y está relacionada con todos estos factores de riesgo cardiovasculares. Entonces resulta que el exceso de homocisteína entonces se va a metabolizar y va a producir radicales libres y homocisteína tiolactona que se une al colesterol LDL. Y este colesterol LDL, en presencia de estos radicales libres, se va a oxidar y esto se va a depositar en las arterias. Y este depósito en las arterias, este ambiente oxidativo, pues van a generar una lesión endotelial. Todo esto te va a llevar a arteriosclerosis y también pues a producción, la arteriosclerosis como tal, la producción de sustancias procoagulantes y proagregantes, la disminución de la producción de óxido nítrico, la proliferación de células musculares lisas, depósito de tejido fibroso y matriz mucoide y la destrucción de las fibras elásticas. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener en estos pacientes? Estos pacientes van a tener alteraciones en el crecimiento y el desarrollo, alteraciones en la piel, articulaciones y esqueleto, usualmente tienen un hábito marfanoide, ¿sí? Como similar al síndrome de Marfan como tal. La osteoporosis puede aparecer a partir del año y puede generar escoliosis y fracturas patológicas. Y la luxación del cristalino. Un dato clínico aquí interesante es que usualmente esta luxación es inferior, mientras que en el síndrome de Marfan suele ser superior. Ya vimos que todo este riesgo cardiometabólico pues va a aumentar en la posibilidad de sufrir eventos tromboembólicos venosos 2.5 veces, van a tener aterosclerosis prematura, ya sabemos por qué, y 60% de los pacientes presentan un retraso mental, pero generalmente este no es grave. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues como ya vemos, van a estar elevados en sangre como tal la homocisteína y la metionina y disminuidos la cistina y la cistationina. La hiperhomocistinemia se ha clasificado en moderada cuando es de 15 a 30 micromoles por litro, intermedia entre 30 y 100 micromoles por litro y severa cuando es mayor de 100 micromoles por litro. Para la confirmación de la enfermedad se valora pues la actividad de la enzima cistationina beta sintasa en un cultivo de fibroblastos, en tejidos hepáticos o leucocitos y también se puede llevar a cabo un estudio genético. El diagnóstico prenatal en el primer trimestre se puede hacer mediante técnicas moleculares si se conocen las mutaciones en los padres. Si no, la actividad enzimática se va a determinar en un cultivo de adniocitos, no en vellosidades coriónicas, y el screening neonatal se basa en la elevación de la metionina.
En cuanto al tratamiento, pues hay varios como pilares. El objetivo es mantener la homocisteína menor a 50 micromoles por litro. Lo mismo, la dieta restringida es proteínas de alto valor biológico, o sea, como de origen animal, con suplementación de aminoácidos diferentes a metionina. Se pueden suplementar la cistina, 5 gramos diarios, y los pacientes que respondan a piridoxina se pueden dar entre 500 a 1200 miligramos diarios. También se puede utilizar la betadina en pacientes que no respondan a piridoxina y siempre, como ya vimos, tener presente los niveles de vitamina 12 y ácido fólico, pues porque puede ser esta la razón por la que el paciente tenga hiperhomocisteína. Y sobre todo, muy importante, no olvidar los factores de riesgo cardiovascular y tromboembólico y pues actuar en estos pacientes en consecuencia, vigilándolos mucho más estrechamente. Bueno, y la última enfermedad de la que vamos a hablar es la enfermedad por orina en jarabe de Ace. Entonces, esta patología también está dentro del grupo de los errores innatos del metabolismo de los aminoácidos. Está causada por la actividad defectuosa del complejo multienzimático de deshidrogenasa, lo que afecta la capacidad del organismo para metabolizar los 3 aminoácidos esenciales de cadena ramificada, que son la leucina, la isoleucina y la valina, los cuales pueden acumularse y producir toxicidad, como decíamos, en el sistema nervioso central, que se manifiestan con retraso psicomotor, problemas de alimentación y orina con olor a jarabe de arce. La, la leucina como tal es el más neurotóxico. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos 3 aminoácidos ramificados se van a desaminar, como ya hemos visto, y se van a formar diferentes alfa-cetoácidos, ¿cierto? Estos alfa-cetoácidos necesitan utilizar este complejo multienzimático de deshidrogenasa para transformarse y poder ingresar posteriormente al ciclo de Krebs, pero este complejo en estos pacientes está alterado. Y eso es lo que hace pues que se produzca toda esta patología como tal, la acumulación de estos aminoácidos que son neurotóxicos. Podemos tener diferentes clasificaciones también. Está la forma clásica como tal, que inicia en el 5º día de vida, que es la forma más severa, pues porque la actividad enzimática es del 0 al 2%. Entonces el paciente va a tener vómito, letargia, distonía, cetoacidosis, convulsiones, signos de encefalopatía con un abombamiento de la fontanela anterior y el olor característico de la orina en jarabe de arce, pero también se puede encontrar en la piel y en el sirope. La característica bioquímica pues es que se van a acumular aminoácidos y cetoácidos de cadena larga y va a haber un aumento marcado de la aloisoleucina, que es el metabolito de la leucina que es patognomónico como tal y es el que en realidad produce el mayor daño neurológico. La forma intermedia se presenta al 5º a 7º mes de vida por clínica y olor, anorexia, vómitos crónicos, retardo en el crecimiento y retardo mental, y vean que la actividad enzimática es mucho mayor, del 3 al 30%. Y la característica bioquímica es que va a haber un aumento de los 3 aminoácidos ramificados con la aloisoleucina. La intermitente, como su nombre lo dice, pues va a haber un desarrollo temprano normal. El diagnóstico puede ser en la etapa preescolar o en la adolescencia y los episodios van a estar desencadenados por eventos catabólicos, como pueden ser infección, ingestión alta de proteínas. Entonces va a tener episodios de ataxia, letargia, vómitos, cetoacidosis e hipoglucemias. Vamos a tener pues solamente el aumento de los aminoácidos ramificados en los periodos sintomáticos y la actividad enzimática puede estar entre el 5 y el 20%. Hay una forma que es respondedora a tiamina, que puede ser similar tanto a la intermedia como a la intermitente, pero que depende de tiamina, pues con el requerimiento como tal de la dieta, que sería la restricción de estos 3 aminoácidos. Y estos 3 aminoácidos, pues la característica bioquímica de esta forma es que van a descender con la administración de tiamina. Aquí la actividad enzimática es del 2 al 40%. Y la última forma es la deficiencia de la subunidad E3. ¿Sí? Se puede presentar de a los 2 a 6 meses de vida con importante acidosis láctica, deterioro neurológico, movimientos anormales e hipotonía.
Sí, entonces aquí va a haber un moderado aumento de los aminoácidos de cadena ramificada con aumento del alfa-cetoglutarato y piruvato, y la actividad enzimática puede ser del 0 al 25%. Entonces, como vemos, todas estas enfermedades se caracterizan por el compromiso neurológico marcado, es como lo que hemos sospechar en estos pacientes. Estos pacientes con compromiso neurológico, importante descartar este tipo de cosas. En cuanto al diagnóstico, pues lo más importante es la medición sérica de las concentraciones de los aminoácidos de cadena ramificada y la isoleucina. El diagnóstico precoz es fundamental, o sea, en estas enfermedades también es muy importante el diagnóstico precoz como tal, porque esto permite que se desarrollen esas secuelas neurológicas severas que hemos visto en todas las enfermedades. Por eso es muy importante que el tamiz neonatal sea ampliado y que tratemos pues de hacer lo mejor de nosotros para que se diagnostique lo más pronto posible estas patologías. Em, bueno, y pues estas secuelas neurológicas pueden incluso llevar a la muerte temprana. Existe la posibilidad de realizar screening neonatal en una muestra de sangre seca en papel. La muestra debe ser tomada después de 12 horas de vida porque antes los niveles de leucina no son confiables. Y hay como dos pilares en el manejo de estos pacientes. El primero es la restricción dietaria de los aminoácidos ramificados, que aquí vemos de acuerdo a la edad, los diferentes aminoácidos, los requerimientos tanto de proteínas como de calorías al día que se recomiendan para estos pacientes, y ya como tal el manejo de las descompensaciones metabólicas agudas, que va a depender si el paciente tiene compromiso de la conciencia o si no tiene compromiso de la conciencia, pero está en una descompensación metabólica. Entonces, en un paciente con compromiso de la conciencia, pues el manejo va a ser más agresivo, se debe tener un control estricto de ingresos y egresos, evaluar el uso de diuréticos como la furosemida o el mannitol para el control de edemas, suspender la alimentación previa y asegurar de 120 a 140 kilocalorías por kilogramo día con 40 a 50% de lípidos y 3 a 4 gramos kilogramo día de aminoácidos esenciales y no esenciales. Aportar 80 a 120 miligramos kilogramo día de isoleucina y valina, y el objetivo de esta terapia es disminuir el nivel de leucina a más de 750 micromoles por litro en 24 horas y mantener los parámetros clínicos estables para comenzar la alimentación con fórmulas específicas, o sea, aquellas que no tengan ninguno de estos 3 aminoácidos ramificados. En cuanto a si no hay compromiso de la conciencia, pues vamos a asegurar la misma ingesta calórica, a iniciar alimentación con las fórmulas que no tengan los aminoácidos, asegurando el aporte de los otros aminoácidos esenciales y no esenciales, y aportar los requerimientos de leucina, valina y isoleucina con la leche humana o maternizada, y con este tratamiento se pueden alcanzar valores de leucina de 100 a 300 micromoles por litro y alcanzar una ganancia de peso de 20 a 30 gramos día y un crecimiento de una talla en un percentil adecuado. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Y solo quedan palabras de agradecimiento para ti, María, y para todos quienes nos acompañaron. Aquí en el link, en el chat, dejo el link de asistencia a la conferencia de hoy para que la puedan llenar. Y también pues va a estar este mismo link en la descripción del video cuando lo subamos a YouTube. Nos vemos en las próximas charlas y muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, María, por la conferencia. Estuvo muy buena. Bueno, gracias por escuchar. Hasta luego.